Hola, ¿cómo están? Acá estoy ya en Instagram y estoy acá también en la plataforma de Facebook. A ver si se escucha bien. Me dicen. Hola, Mariana. Qué lindo, Mariana Lo Fuego. Qué lindo que a uno lo escuchen abogados. Colegas ya, Ricardo. Dani, Gabriela Trotsky, hola. Hola, Corina. Y aquí también se está conectando en Facebook. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Se escucha bien? Bien. Hola, Romina Barros. ¿Qué tal? Vamos a ir esperando un poquito que se vayan conectando. La doctora Álvarez, Valeria Cabral, el Centro Cari, la Red de Aristas, Grisel. Se escucha bien, me dice Romina. Milagros Casco. Hola, Lori Sol. Bueno, mientras se va sumando gente, que igual ya tenemos como 40 y pico de personas, en cada una de las redes. Les quería decir que me pueden ir haciendo preguntas y yo las voy mirando en las dos plataformas. Bien. Bueno, ahí está. Juan López, Caro Agüero, ¿cómo estás? Qué lindo, gente de las provincias. Andrea Córdoba, mi compañera de posgrado. ¿Cómo estás? Qué lindo. Bueno, Caro Agüero, sí. Caro Agüero desde lejos. Andrea Di desde Tercer Tiempo. Bien. Y acá los veo también en la plataforma de Facebook. A todos los que se están. Hola, desde Río Cuarto, desde Salta. Hola, ¿qué tal? Andrea Roa, tanto tiempo. Nati Parra. López Juan, desde Córdoba. Estamos en 7, 19 y 2 súper puntuales, así que Beatriz desde Rosario, el grupo Crianza, Inés Barbeito, turismo accesible, qué bueno. Bueno, mucha gente que se va sumando desde San Juan, ¿cómo están? Bien, esperamos hasta 7 y 5 porque son las 7 y 2. Les cuento igual a los que están que estamos me dijeron que tenía que tener el módem con estas cosas de la internet ahora. Tenemos que tener Nicolás Nati Parra desde Nicolás de los Arroyos, sola desde Misiones, que tenía que estar cerca del módem y yo mi módem lo tengo en el cuarto, así que bueno, con esta cuestión de la pandemia entramos todos a las casas. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, que nos ha tocado entrar a las casas desde todo lugar, ya sea por internet o sea en forma yendo en persona. Así que bueno, yo estoy transmitiendo desde mi cuarto. Bienvenidos al lugar donde yo trabajo habitualmente cuando no es la oficina. Desde Puerto Madryn, Guernica, Moreno, desde Chubut, Claudia Torres. Bueno, ¿cuánta gente? Vamos a esperar un poquitito, son 19:03. Desde Pinamar, Susana Cartolano, que siempre nos sigue. Hola, Joana. Desde Jujuy, Gabriela. Valeria Sarabia desde Santa Fe del Taller Protegido. Katia, Carolina desde Chivilcoy. ¿Cómo están? Bueno, ahora cuando lleguemos a las 100 personas vamos a empezar. Para darles un poquito de tiempo, falta un minuto. Chivilcoy, La Rioja, Lomas de Zamora, desde el centro de día de Morón. ¿Qué tal? Desde Neuquén, Nadia.
Sí, qué bueno lo de los participantes, es verdad, de distintos países. Pensar que nos conocemos de aquellos encuentros de AMIA de hace 23 años, sí. Es así, la red de turismo accesible. Qué lindo encontrarlos acá. Qué lindo encontrar a tanta gente que nos dedicamos a distintos temas, pero que todos estamos en la temática de la discapacidad. Bueno, ya son y 5 y bueno, quiero agradecer al Cisne. Hoy es un día importante que creo que no lo teníamos en cuenta cuando armamos con el director del Cisne esta charla. Pero hoy hace un año que me entregaban el libro Los Incómodos, en el cual está nombrada toda la trayectoria de quien es hoy el director del Cisne, Ricardo Unamuno. Muchas gracias por la invitación y tantos años de colaboración en ese periódico que tiene unas líneas en ese libro tan querido por mí y tan leído por ustedes, por muchos de ustedes. Y bueno, así que es un día de festejo y qué mejor que hacer lo que a uno le gusta, que es brindar el conocimiento. Bueno, de Gualeguaychú, Moreno, La Pampa, San Juan, General Lavalle. Hola, ¿cómo estás? Centro Terapéutico Sentiles y desde Uruguay. Bueno, nos agarró la pandemia y de momento, cuando yo planteo el tema les digo algo que nos preocupa como abogados, ¿sí? Como abogados, pero que estamos siempre en contacto, aquellos abogados que trabajamos en la temática de la discapacidad, estamos totalmente, todo el tiempo, y si no lo estamos, deberíamos estar con las familias y con las personas con discapacidad. Cuando nos llega la pandemia pone, más allá del primer impacto, donde nadie sabía qué hacer y donde lo que empezamos a pensar es, bueno, cómo encontrar para aquellos que no habíamos tenido restricciones, que no conocíamos de restricciones, de que nos digan qué tenemos que hacer, nos era hartamente difícil ver cómo nos íbamos a conectar. Y a medida que iba pasando el tiempo, veíamos que en las personas con discapacidad, esto no era tan complejo en cuanto a la comunicación, porque durante mucho tiempo habían estado y estaban muchas veces más tiempo en el domicilio, más tiempo en los hogares, más tiempo de alguna manera, entre comillas, recluidos, muchas veces por la falta de acceso a lugares de esparcimiento, por la falta de tiempo a lugares de esparcimiento, y que quizás el impacto en ellos no era tal. También nos encontramos con las familias que realmente yo tengo que agradecer su gran capacidad de resiliencia en este tiempo, porque realmente demuestran algo que quizás aquellas personas que no tengan familiares con discapacidad, no hayan tenido una discapacidad, y ya también desde mi situación personal les cuento, quizás la pandemia, esto que nos de alguna manera nos imponen un hacer y un no hacer, las personas con discapacidad y las familias de personas con discapacidad estamos muy acostumbradas a esto, estamos acostumbradas a que nos pauten espacios, a que nos pauten tiempos, a que nos pauten idas a profesionales, a no ir a lugares, no porque no estaban abiertos, sino porque no podíamos entrar, o bien porque nuestro hijo tenía trastorno de conducta, o bien porque el cine no estaba preparado para una persona con discapacidad auditiva, o en la obra de teatro, o la escuela no nos recibía y no estábamos en tiempo de pandemia. Con lo cual aparece esto que realmente es interesante para los profesionales que trabajamos en esto, ver cómo de algún modo en un principio aparecen como muy sorprendidos, mucho más y más nerviosos los profesionales, ¿sí? Que por supuesto, o sea, los profesionales en una situación económica, arriba la pandemia de Argentina, en la cual ya había una falta de pago prestacional importante. Pero bueno,
Sin embargo, algunas de las cosas yo voy a transitar sobre cuatro situaciones que me preocupan y que, bueno, fueron receptadas también en el marco de Naciones Unidas, pero no nos vamos a poner a hablar de lo que es lo académico, sino de lo que uno hace cuando trabaja con personas con discapacidad y sus familias, que es tratar de llevar ese marco académico a lo que es el día a día de las personas con discapacidad. Y entonces, en una primera reflexión, yo les tengo que decir que creo que la pandemia de algún modo visibiliza la fragilidad que la vida independiente de las personas con discapacidad ya sufría antes de la pandemia. No es nuevo esto ya existía. La pandemia pone de alguna manera una visión sobre una situación ya existente, que era una situación muy frágil en torno a la independencia real y la autonomía de las personas con discapacidad. Por supuesto, yo les tengo que decir, y después al final de la charla, que va a estar dirigida específicamente a las asociaciones, y también, bueno, las familias, para que puedan ir a las asociaciones y exigir un poquito esto. Acá me piden, enviaron solicitud para ver y estar en el video, pero bueno, tenemos que escucharlo bien acá. Entonces, de algún modo, uno de los primeros problemas que empezamos a tener con la pandemia fue la preocupación de todos de cómo iban a asistir a estas personas, ¿sí? que tenían que estar, o los niños que tenían que estar dentro del domicilio. Y entonces aparecía esta cuestión de los profesionales y de todos preocupados por cómo hacemos la orientación teleasistida. Y durante los primeros 15 o 20 días de la pandemia estuvimos pensando en cómo dábamos la prestación de manera teleasistida. Cuando pudimos solucionar ese tema, y mientras tanto, nunca nos preocupamos por saber si realmente podíamos dar esa prestación teleasistida, porque ¿qué pasaba con las personas a las cuales le íbamos a dar la prestación teleasistida? ¿Sabíamos si todos tenían Wi-Fi? ¿Si todos tenían datos para gastar en lo que puedo gastar una sesión de 40 minutos? ¿Estábamos seguros de eso? La verdad que no. Y entonces así empezaron a ocurrir casos, como uno de los tantos casos que nosotros recibimos diariamente, o nos cuentan los profesionales que trabajamos con ellos, que lo puedo nombrar, que es Luciano. Luciano es uno de los tantos chicos que antes de la pandemia no tenía Wi-Fi, su mamá. Luciano vive en un local alquilado y no tenía Wi-Fi. Entonces, ¿hace teleasistida? Sí, hace teleasistida. ¿Cómo? Porque uno de los profesionales va, le presta los datos y entonces el resto de los profesionales se contacta. Así innumerables casos. En el caso de Luciano, bueno, se pudo solucionar. Hay tantos casos que uno desconoce por ahí si se ha podido solucionar y no se está pudiendo dar lo teleasistido. Y ahí es donde va, de alguna manera, la primera obligación del Estado, de poder, por un lado, o sea, yo si doy una solución desde lo teleasistido, pero no sé si aquellos que son objeto de esta resolución, que no son los profesionales, son las personas y los niños con discapacidad. Y sobre eso tengo que saber si realmente van a poder recibir la asistencia. Porque en los casos que no se reciben, bueno, obviamente, ¿uno cómo lo soluciona esto? Judicialmente se puede, sí, se presenta un amparo para que la obra social le pague la prestación del cable o del internet que requiere, porque si no, no puede cubrir esta prestación teleasistida. Entonces acá empiezan un poco los problemas. ¿Por qué? Porque algo que yo les quiero decir, y esto es la parte académica, y es una buena noticia. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no ha sido suspendida. La Agenda 2030 sobre ciudades accesibles, firmada en Hábitat 3 en Ecuador,
no ha sido suspendida. Por ende, no han sido suspendidos todos los ajustes razonables que los estados tienen que hacer. Eso es bueno, pero pensemos que solo contábamos que en el artículo 11, en la convención, que hablaba no de pandemia, pero sí hablaba de situaciones humanitarias graves en las cuales estamos, y nos pone por primera vez en cabeza del Estado. Solo el Estado es quien tiene que hacer estos ajustes razonables para permitir la protección de estas personas que están hoy bajo su órbita. Y en un cuidado, además, que va a chocar de alguna manera con dos situaciones interesantes de la Convención, que son el artículo 21 y el artículo 19. Perdón, el artículo 22. El artículo 19, vida independiente. Y el artículo 22, derecho a la intimidad. ¿Por qué van a...? Bueno, uno dice, bueno, claramente está esto en contradicción, está en pugna, porque de alguna manera estamos ante un Estado que me está dando la obligación de cumplir esto de manera casi yéndome a un modelo médico-rehabilitador. Ese modelo médico-rehabilitador que me dice qué hay que hacer. Se tiene que quedar en la casa, hay que rehabilitarlo. Y que no puede mirar más que persona con discapacidad, persona que debe rehabilitarse, persona con discapacidad en la escuela, persona que debe seguir la teleasistida en la escuela, persona con discapacidad que hacía un montón de terapias, continúa con las terapias, persona con discapacidad que se encuentra en una institución, continúa en la institución en la medida que se pueda. Ahí no estamos preguntándole a la persona con discapacidad qué quería hacer. Es decir, que de alguna manera no es que la pandemia nos hace retroceder, la pandemia nos pone a preguntarnos, como bien lo dijo el psicólogo que estuvo la vez pasada, muy interesante, donde él dice, yo no tengo todas las respuestas, y eso es genial, no tener todas las respuestas. ¿Por qué? Porque lo que pone en duda es realmente la habilidad que teníamos antes de la pandemia de realmente aceptar la independencia y las decisiones de las personas con discapacidad y en algunos casos de las familias cuando los representan. Acá, persona con discapacidad en lo laboral me está diciendo, hola, ¿cómo estás? De talleres protegidos también, bien, bueno, mucha gente mirando, hola, ¿qué tal? Bien, entonces, ese es uno de los primeros temas donde uno tiene que plantearse, decir, ¿la pandemia qué hizo? La pandemia hizo como la discapacidad cuando llega a la familia, visibilizó un montón de cosas que en ese momento no estaban visibles. Y nos puso de alguna manera a preguntarnos cuán lábil es esa independencia y cuánto queremos realmente la independencia de las personas con discapacidad. Cuando uno dice, bueno, ¿estamos hablando de derechos? Sí, estamos hablando de derechos, pero para poder ejercer derechos, yo necesito aprenderlos, no aprenderlos haciendo 40 cursos. Los derechos de las personas con discapacidad y los derechos humanos se aprenden desde acá, desde el corazón, se aprenden, se internalizan. Y si yo puedo vivir eso y yo puedo sentir, y no necesito ser familiar de persona con discapacidad, en ese caso yo puedo entonces estar en condiciones de ponerme en lugar del otro y permitir su independencia. Permitir la independencia es muy difícil para todos, es muy difícil para personas con discapacidad y para personas sin discapacidad. Es algo que no empieza en la pandemia, empieza desde hace mucho tiempo. De hecho, acá no está toda esta gente que ha saludado de todos lados y no está, que lo conocen, mi hijo Juan Prado, no está Juan Prado. Juan Prado me dijo ayer que él tenía que hacer virtual con la facultad. Y yo dije, ay, pero la verdad, este chico que no va a estar. Y no, tiene que hacer virtual con la facultad. ¿Me molesta eso? Sí, me molesta igual que cuando le digo a mi hija más chica, vamos a pasear, porque la verdad que tenés que pasear un poquito. Bueno, mamá, y viene porque tiene 13. La misma molestia es. Entonces,
Tengo que trabajar sobre esa independencia. Y eso tiene que ver con los derechos, porque si yo no reconozco en el otro un ser independiente, más allá de que cuando yo le dije el sábado al acompañante, paso un ratito y prepara lo que vamos a caminar, no quiere. Día domingo lo veo que está caminando. Digo, ¿pero qué quería? No quería ir conmigo. No quiere ir conmigo. Si tiene 22, ¿cómo va a querer ir con la madre a caminar? Quiere ir con la acompañante. Nada, acá. Pero bueno, esto es lo que uno tiene que hacer. O sea, es un ejercicio. Este ejercicio lo tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Haciendo 40 cursos? No. Tratando con personas con discapacidad. Y lo que ha puesto la pandemia a la vista es que realmente muchas veces no hemos tenido estos abordajes. Otro de los temas que yo había marcado para hablar con ustedes es qué pasa con el sujeto, con este sujeto que de derecho, que es la persona con discapacidad y su familia, a la cual una vez que le han aprobado la teleasistida y que han abierto de alguna manera para que en algunos casos concurran los profesionales, se encuentran con que conozco la casa, cosa que también la podemos conocer ahora por internet. Y eso sí es una fortaleza que nos va a quedar después de la pandemia, si la podemos capitalizar. Y en derecho, que es mi área el derecho, ¿sí? Pasa que no se puede hablar de derecho si uno no habla de un contenido social. Entonces, ¿por qué lo voy a capitalizar? Porque la realidad es que, de algún modo, cuando yo entro a la casa y cuando puedo ver la casa, digo, el otro día alguien me dice, necesito, porque la gente sigue haciendo los mismos reclamos que antes, se está necesitando lo mismo. Me dice, necesito bipedestador, necesito una silla con motor. Y en un momento yo le digo, perdón, le digo, ¿cuál es el espacio que hay acá? Bueno, es esto, es un 3 ambientes. Bueno, habría que sacar algunos muebles, porque si no, no va a circular. Y esto pasa lo mismo cuando hablamos de personas en fragilidad habitacional. ¿Por qué? Y acá es donde vamos a sacar la fortaleza. El profesional que se puede llegar a meter, más allá de prender la computadora y solo mirar al paciente, entre comillas, puede mirar un poco más, puede empezar porque aparecen ahora, tenemos y aparecen los hermanos, aparecen la familia, y en ese contexto yo voy a poder decir, ¿está bien esta indicación que estoy haciendo? O tendría, y mucho más cuando voy al domicilio. O sea, ¿cómo capitalizo hoy ir al domicilio? Esto de decir, uy, yo le indiqué un montón de cosas que no entraban en este lugar, que no podía hacerlo. Acá había 5 personas. ¿Quién iba a hacer esta tarea? O sea, ¿cómo puedo pensar que después del consultorio va a continuar con la rehabilitación? Todo eso será parte de una capitalización de esta pandemia. En los casos en pacientes internados, personas con discapacidad internadas, algo que está ocurriendo durante todo el tiempo y es que muchos piden la salida de los centros de internación. Desde los documentos de Naciones Unidas se invita a que, excepto si no hay otra posibilidad, las personas puedan volver al domicilio. En el caso de que no hay posibilidad alguna, ¿por qué? Porque ¿qué sucede cuando alguien está en domicilio, con una internación domiciliaria, o aquellas personas con discapacidad que requieren, dado su discapacidad intelectual, los distintos aspectos, o su discapacidad múltiple o su discapacidad motora, que requieren apoyos necesarios, diarios y permanentes? Tenemos que evaluar muy bien. ¿Y quién evalúa esto? Evalúa la familia y el profesional. Evaluar si realmente no está corriendo un riesgo esto. O sea, acá es donde... Y acá aparece el derecho. Yo les estoy contando una situación, una casuística, una anécdota, pero acá está el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho dice que yo no puedo aplicar una norma que ponga en riesgo más que ponga una solución. Y entonces quizás en situaciones a veces el acompañante, que son 2, 3,
quizás me produce una posibilidad de contagio en ese grupo familiar o en la persona con discapacidad. Y son cosas dolorosas, pero tenemos que hablarlas. Y que, ¿por qué no las hablamos antes? ¿Por qué no las hablamos ahora? Porque antes no las hablábamos, ¿no? Esto no es un tema de la pandemia. Y hay que sentarse con la familia y evaluar si realmente va a poder ingresar estos acompañantes, según en el lugar donde vivan, la posibilidad que vengan en un transporte, en un remis. Se han hecho reclamos para que los seguros de salud paguen en los casos que es imprescindible que esta persona tenga, aunque sea un asistente, que se le pueda pagar el remis para que vaya porque es un medio más seguro. Porque la realidad es que algo que tampoco se dice, cuando una persona con discapacidad se contagia, la probabilidad de rehabilitación va a ser mucho más compleja. Esta persona va a ir a un sistema de salud y va a ir sola. Y eso es una preocupación que las familias la están comentando, que van a ir solos y con un escenario complejo. Entonces tenemos que tratar de dar la solución antes de esto. ¿Y cómo lo damos? Bueno, viendo si los vemos por internet, evaluando cuál es la situación real, si los vemos en domicilio, evaluando también la situación real, para poder dar una indicación que realmente sea la más precisa. Tampoco vamos a dejar a la familia sin ningún tipo de asistencia. En el caso de otra situación que también es objeto de muchas preguntas ahora, y que también tiene que ver con documentos que ha hecho Naciones Unidas y que hoy en el día de hoy se ha presentado una traducción ya, que está colgada en la mayoría de las páginas de Facebook y de páginas web, que tiene que ver con aquellos que están internados. Aquellas personas que están internadas y cuyos protocolos de internación son rigurosos y uno puede saber que este lugar me brinda todas las posibilidades de cuidado. Tengo que exigir que me dejen ingresar, aunque sea un acompañante unas horas, aunque sea un familiar unas horas, aunque sea un amigo. Sobre todo en aquellos casos donde la persona es totalmente impedida. Casos como lo que es la esclerosis lateral amiotrófica o parálisis cerebrales severas que se encuentran internadas, no tienen posibilidad están aislados de lo que es el contacto familiar. Entonces necesitamos, ahí sí, y esto es totalmente legal, exigir que alguien bajo protocolos de seguridad y que no sea una persona de riesgo, es de más de 65 años, pueda visitarlo diariamente si es necesario, o un acompañante. En un caso que tenemos nosotros en la asociación, y fíjense cómo la independencia a veces la podemos generar con determinadas cosas muy, muy pequeñas, observando al acompañante de esta persona. Le decíamos, bueno, hace una cosa, en estos chats que ahora se arman y videollamadas que podemos hablar con 4 o 5 personas o Zoom, bueno, mira, pone un vaso con agua, porque no había otra cosa, apoya el celular y vos te vas. Y me miraba, ¿por qué me voy? Porque a vos te gustaría estar hablando con tu familia y que te escuche el acompañante. Ah, no. Bueno, anda. Y cuando salimos me pregunta, ¿de dónde sacó eso? De la convención. Pero si yo le doy el artículo de la convención, y seguro que no lo va a entender. O sea, es de la interpretación que debemos hacer los abogados, que trabajamos en discapacidad y que tenemos una orientación social, para poder decirle a alguien cómo aprender ese derecho, que de alguna manera con esa cosa tan pequeña le dimos la posibilidad de tener la independencia de hablar con sus familias, sin que alguien estuviera escuchando. Una persona totalmente inmóvil. Personas adultas mayores que también están en situación en la cual muy angustiadas y que pueden requerir que la visita de un familiar, sí, bajo protocolos pueden hacerlo.
Y en los casos en los cuales la internación no requiere, el lugar de internación no requiere los protocolos de seguridad, solamente en esos casos podrá ser derivado al domicilio, con internación domiciliaria, por supuesto, porque para que la persona sea asistida, actualmente hay muchas personas que han sido derivadas a sus domicilios y no tienen ningún tipo de asistencia, más que la de la familia, lo cual esto no resiste ningún tipo de posibilidad de continuar en el tiempo. Otro de los temas es que en esta 68 días, ya que vamos de cuarentena, todo lo que estaba antes se va, de alguna manera, a empeorar. Y piensen que muchas de las familias de personas con discapacidad estaban acostumbradas, y a veces por una necesidad que no ha sido bien tratada y una cuestión personal que no ha sido tratada donde corresponde, que es en el ámbito quizás de la psicología, y como en general nos cuesta derivar, refieren no lo aguanto más. Y ese no lo aguanto más se transfiere después en pequeños actos de violencia. La violencia puede ser verbal, la violencia puede ser física, violencia es cerrarle la puerta. Y como tiene una cuadriplegia y no se puede levantar, le cierro la puerta, le pongo C5N y ahí estuvo todo el día. Eso es violencia. La violencia es decirle que venga el profesional aunque no quiera, porque aunque ustedes no lo puedan creer, aparecen situaciones en las cuales dicen, yo no quiero que venga fulano, yo no quiero que venga mengano. ¿Y esto de qué habla en realidad? ¿Habla de la pandemia? No, habla de una situación quizás preexistente en la cual la persona no quería tener tantos tratamientos. Si uno le pregunta al médico, ¿qué le va a decir? No, rehabilítelo. Pero la realidad es que no quería. Y si no quiere ahora es porque tenemos que ver que esto venía antes de la pandemia y aprovechó justo. Piensen que hace 32 minutos que yo estoy hablando y en ningún momento, y les dije todo lo que hace una persona con discapacidad ahora, y en ningún momento les hablamos sobre todo lo que nosotros, los que estamos escuchando y no tenemos discapacidad, hacemos desde la pandemia, que es desde anotarnos, desde ver las películas de Netflix, que se nos ocurre, desde anotarnos en cuanto aplicación gratuita haya de gimnasia, yoga o lo que sea, de manejar nuestro tiempo libre si podemos, y hacer lo que se nos ocurre dentro de un marco del hogar. Todo esto, nadie nos dijo si queríamos seguir el gimnasio, muchos lo suspendimos, lo cambiamos, nos fuimos más, y sin embargo las personas con psicólogos, muchos lo han dejado, y sin embargo las personas con discapacidad no han podido hacer eso. Las personas con discapacidad desde el día 1 tuvieron que sumirse a tenés que tener la tele asistida. Y tienen que tener la tele asistida, sí, pero por ahí quieren no todo. Porque por ahí también está pasando por una situación de, a ver, yo iba todo el centro de día, iba a la escuela y ahora estoy acá con esto, mi hermano y esto, y encima no todas las personas tienen una computadora y un celular. Entonces ni siquiera tengo eso y estoy mirando la tele de aire. Esto se asevera mucho más en situaciones de riesgo, de las cuales muchas veces nadie quiere hablar y que son de riesgo social. Me voy a referir a Ramona, pero no a Ramona, sino a la hija de Ramona, que hay muchísimas hijas de Ramona. La hija de Ramona, esta mujer que ha muerto de la Villa 31, que era un referente social, tenía una hija que iba a una institución muy conocida, hace muchos años. Todo el mundo sabía que el transporte la llevaba a una vivienda en la Villa 31. Y nadie hizo nada para la reubicación. Entonces, hablemos claro. ¿El problema de la hija de Ramona es la pandemia? No, el problema de la hija de Ramona se acrecentó con la pandemia, porque ahora no tiene madre, no tiene esa madre luchadora. Pero el problema habitacional de la hija de Ramona, como de otros tantos que concurren a centros y que reciben dinero del Estado y que se le paga esa prestación o de obras sociales, ya estaban en viviendas que no eran dignas.
y bajo posibilidad de contagiarse y de tener las peores situaciones de violencia física, de violencia verbal y de violencia desde todo tipo de punto de vista. No bañar a alguien porque no se puede bañarlo a veces, porque no tenemos agua, y en otros casos porque no tenemos fuerza corporal. Padres que dicen, no quiero tirarlo por el balcón. O sea, es así, quiero tirarlo por el balcón. Y uno no le puede decir nada porque me dice, no, porque recorre toda la casa. Y entonces, ¿qué hago? Antes no lo veía porque, bueno, me iba a trabajar y eso. ¿Y cómo hacemos? ¿Esto es de ahora, es de la pandemia? No, esto ya venía. Y la pandemia lo pone a la luz. Y tenemos que utilizar esto para capitalizar esta parte, porque la pandemia va a pasar, porque pasaremos a una nueva normalidad. Pero tenemos que aprovechar, yo creo que es un momento para poder aprovechar estas situaciones y revertir esto en algún modo. Creo que es un momento para también empoderar a la persona con discapacidad y que empiece a decir, a ver, yo quiero tener la posibilidad de hacer lo que quiero hacer. Otra de las cuestiones es el sistema ineficiente que lleva después a la judicialización. O sea, sigue la judicialización. Ustedes saben que los tribunales reciben casos porque estamos en feria judicial, pero los casos de salud se atienden y seguimos con los mismos casos. ¿Por qué? ¿Por la pandemia? No, por situaciones preexistentes a la pandemia. Simplemente ahora se están acrecentando en cuestiones puntuales con la pandemia. Ventajas para los profesionales en el sistema educativo. Esto es un punto que es interesante y se toma como valoración. Muchos sistemas virtuales. Va a ser importante continuarlos, solicitar que continúen, pedir excepciones. Cuán importante es que una persona con discapacidad motora tenga ahora una excepción de quizás no ir siempre presencial. Y va a evitar ir en un transporte en pleno invierno, y va a evitar ir a estar muchas veces en una condición que tiene frío, que puede enfermarse con más facilidad. En el caso de personas hipoacúsicas, donde refieren encontrarse mucho mejor en los virtuales que tienen la transcripción, ¿por qué? Porque se les aísla el sonido. Esto es las personas con discapacidad ya habían ganado un espacio en materia digital. Y nosotros tenemos que capitalizar ese espacio y las familias ahora que estamos ante esta situación en la que por primera vez, y vamos a hablar claro, yo no creo que los profesionales hubiesen ido a la casa de nadie, excepto muy pocos, si esto no hubiese ocurrido. Y tampoco nos hubiesen visto por videollamadas. Entonces, tenemos que capitalizar esto. Y cuando esto termine o tengamos una normalidad, nueva normalidad, decir, yo quiero que veas mi casa, quiero que veas dónde vivo, quiero que veas los hijos que tengo, quiero que veas dónde transcurrimos. Yo no soy una persona con discapacidad que está en una burbuja. Yo convivo con gente y parte de eso, y vivo en determinada casa, y mi vereda es de tierra, y entonces ¿cómo vas a dar con la silla con motor? Y no tengo wifi, entonces bueno, vemos, porque yo tengo que solucionar esto. Entonces, ver todo esto. Es un momento para decir, no, esto sigue después, no digo que siga en el tiempo, pero es una manera de entrar a la casa. Dolorosa, sí, es dolorosa. Es doloroso cuando, como profesional, cuando uno ve y entonces ahí está, y me saluda, y es que, ahí está fulanito, y eso, y sí, uno después tiene que decir, uy, ahora conozco realmente lo que le pasa. Es que ese es el tema de los que trabajamos con discapacidad. Tenemos que conocer lo que le pasa a la gente. Y como dijo el colega, el psicólogo de Hernán, creo que es, ¿no? Topia. Cada caso es individual y por eso merece ser conocido. Y por eso no tenemos una respuesta para todo. Algo interesante y sobre lo que hay que trabajar en este tiempo que va a durar un tiempo, y que quiero que lo conozcan, o sea, en definitiva, o sea, muchos de los que me conocen en estas charlas
saben que yo trato de siempre estar en lo académico, pero bajar a estas charlas a un lenguaje donde se entienda y donde mi objetivo siempre es que se entienda que el derecho para ser ejercido tiene que ser aprendido desde el corazón. Y esa es la manera, y alguien que puede aprenderse del derecho y agarrarlo, les aseguro que no lo suelta más, y que lo único que hace es pedir más. Y ese pedir más mejora la calidad de vida de la persona con discapacidad y de la familia. Hay un documento que está colgado en todas las redes, y que es el documento que ha hecho de buenas prácticas, que elaboró la ANDI junto al Ministerio de Salud, que se publicó el 20 de mayo. Es un documento importante, un documento que tiene que ver con el cumplimiento de estos ajustes razonables que está haciendo, que tiene que hacer el Estado, porque a partir del artículo 11 vigente de la Convención, ¿qué me está diciendo? Ah, bueno, pandemia, catástrofe, acá el Estado es el que tiene que actuar, y es el Estado el que está actuando, y el Estado en función de eso hace estas recomendaciones. ¿Qué pasa con estas recomendaciones? Cuando yo no las paso, no las imprimo a todo el mundo, porque no todos tienen internet, no todos tienen el teléfono para poder bajar la aplicación Cuidar, no todos, bueno, no llegan a nada. Uno trata a veces de resumirlas, pasarlas, pero la realidad es que no llegan del modo que tienen que llegar. En resumen, ¿qué tengo que saber? ¿El Estado argentino está haciendo ajustes razonables para esto? Está haciéndolos. Personas con discapacidad y sus familias, redes de apoyo y personal de asistencia personal. Uno de los capítulos de este manual. Hogares y residencias donde viven las personas con discapacidad, ¿sí? Hablamos de todos estos puntos, pero ven que el Estado está respondiendo a esto. Personal de salud y administrativo que brinde atención médica. Medios de comunicación y autoridades sanitarias. ¿Por qué? Porque ahí es donde aparece la fricción. Esto lo tengo que dar a conocer, y lo tengo que dar a conocer de una manera eficiente, porque si no me pasa como ayer o como todavía hoy, donde la gente me dice, tengo que ir a cambiar el certificado de discapacidad porque no tengo el CUT. ¿Qué es el CUT? Bueno, y hay que mostrar una foto y decirle, mira, este es el CUT, quédate tranquilo, no lo tenés que cambiar, o no se sabe si, ¿qué hago? Voy con los papeles, voy con el chico, voy con la persona, no. Internet. Hoy se puede hacer, se han dado certificados virtuales perfectamente. Y sobre ese punto me quiero referir también, antes de terminar. ¿Por qué? Porque de eso no tenemos que volver hacia atrás. Porque cuando antes nosotros teníamos una persona con esquizofrenia o con algún diagnóstico que se negaba a su certificación y que ese negarse a la certificación hacía que no pudiera tener tratamientos, ¿qué le decíamos a la Junta? No puede venir. ¿Y qué le decía la Junta? Tiene que venir porque si no yo no lo puedo ver y no lo puedo certificar. ¿Y qué pasó ahora? Resulta que ahora no lo ven. Resulta que ahora el mail es suficiente. Bueno, entonces en los casos, cuando salgamos de esta situación, en el cual llevar a la persona sea realmente tedioso, sea realmente llamar a la fuerza pública, tenga un impacto familiar impresionante, ¿qué hay que hacer con esto? Y bueno, por mail, por supuesto, ya no lo llevo más. O sea, yo creo que hemos ganado un montón de cosas con esto teleasistido, esta situación en la cual mucho es virtual. ¿Cuántas veces teníamos que ir el desgaste que ir a llevar al seguro de salud? Todo el tiempo había que llevar las cosas al seguro de salud. ¿Y qué pasó ahora? Se recibe por mail. Se paga la prestación. Se la receta. ¿Cuántas veces teníamos y el médico no está en un congreso y la receta se me venció y no tengo medicación? ¿Y ahora qué pasa? Miren cómo qué fácil que la receta se manda a la farmacia. Uno va a la farmacia y la farmacia ya le da el medicamento. Entonces, ¿esto era de la pandemia? ¿Es de la pandemia? No. Esto se podía solucionar antes. Y en este punto es donde uno puede decir que de alguna manera la pandemia nos da una ventaja que tendremos que valorar después. Actualmente el 10,2% de la población
tiene discapacidad de acuerdo al último censo, ¿sí? El número exacto no lo tenía anotado acá, pero es un porcentaje alto. Creo que hay que ponerlo en palabras. Creo que desde acá me está escuchando mucha gente y mucha gente sé que trabaja cerca del gobierno, porque los estoy viendo y los conozco. Entonces, y ahí está Nina también, de INADI. Hay que nombrar. Escuchamos al presidente hablar de grupos vulnerables, de adultos mayores. Escuchamos al jefe de gobierno de la ciudad de hablar de lo mismo. Escuchamos a muchos intendentes de hablar de lo mismo. Pero no escuchamos hablar la palabra discapacidad. Y es importante que esa palabra se diga. Porque para poder tranquilizar a un grupo que realmente es un grupo importante en números, me tengo que poder sentir reconocido. ¿Y cómo me reconozco? Si me nombran, me quedo tranquilo que me nombren, porque no me queda la menor duda que voy a tener un lugar ahí en Costa Salguero o en alguno de los hospitales en los casos de personas que no tengan recursos o en las clínicas que están ya destinadas para aquellos que tienen seguro de salud. Pero necesito que los nombren, y necesitamos, y acá es mi pedido a los directores de las organizaciones sociales, nosotros no tenemos que perder el rumbo que tenemos fijado en cada una de las ONG que dirigimos. Aquellos que nos dedicamos, como nosotros, como desde RALS, a difundir derechos, tenemos que difundir derechos. Aquellos que se dedican, como en el caso de Andrea, Aznar y su equipo, desde otro lugar, aquellos que como Tercer Tiempo se dedican a juego, cosa que fíjense, llevo 46 minutos y esta gente no jugó, finalmente no había tiempo. Poner hincapié en esto. Cada uno como director de ONGs hoy tiene que tener la obligación de poder estar con la gente desde el lugar que estuvo antes. No inventemos nada, no generemos nada nuevo, no repartamos barbijos, sino es indispensable para nuestra misión. O sea, hay algo que nos enseñaron cuando dirigíamos asociaciones y empezamos a hacerlo, era que tenemos una misión y una visión. Bueno, y que no, quizás no es esta, quizás es llamar por teléfono a cada uno de los que está necesitando hablar, que a veces es eso. Hoy la gente está necesitando hablar, sencillamente. Y las entrevistas duran 1 hora y media por estos sistemas, ¿sí? Entonces, yo les quería decir esto, el impacto del día después. Y en esto voy a traer algunos conceptos que se habla hoy en Naciones Unidas, en las reuniones que se han mantenido la semana pasada y que son importantes. Es importante, ha señalado tanto el secretario general como la relatora especial, que hoy es el momento de las comunas también, ¿sí? Las comunas son aquellos que están más cerca de la persona con discapacidad. Son aquellas personas que tienen, no pensemos en el Estado Nacional. Cuando yo les digo, hay que decirlo en las conferencias de prensa, nombren la palabra discapacidad. No pensemos que nos va a escuchar Horacio Larreta, Kicillof o el presidente, pero que a partir de las comunas plantearlo. ¿Por qué? Porque la comuna es la que tiene directa, acá hay gente de muchísimas provincias y tiene directa relación con la persona, con el contexto social que está dirigiendo. Y es desde ahí. Y son las asociaciones las que le tienen que llevar las preocupaciones de sus asociados y para que desde ahí salga la comunicación al Estado Nacional y el Estado Nacional haga políticas públicas y permita cumplir con la convención que no se ha derogado, como tampoco la 24901, como tampoco la Constitución, como tampoco ninguna de las normativas que tenemos de orden público, y hacer políticas públicas. En cuanto a lo que es el día después, y lo que creo que va a ser interesante, en qué se gana de alguna manera en el post pandemia, es
Esto que tiene que ver con algo que nos hace salir del modelo que hoy tenemos que estar, que quizás es el más, quizás salimos del social para ir a un médico rehabilitador, porque nos están diciendo que hay que hacer, que no podemos salir, que hay que cuidarse, que hay que ponerse un barbijo y bueno, y un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Tenemos que poder, de algún modo, generar un pensamiento lateral. ¿Qué es un pensamiento lateral? Es poder ver un poco más allá de la pandemia. Y esto es responsabilidad no de las personas con discapacidad, no de las familias, sino de los directores de ONGs, de las personas que representan a grupos importantes de personas con discapacidad y de los actores políticos. Porque tener un pensamiento lateral, si yo tengo un pensamiento direccionado, lo único que voy a ver es la pandemia. Y lo único que voy a ver es que tengo personas con discapacidad que arriban a más del 10% y que tengo que dejar encerradas en casa, en lo posible salir poco y de esa manera no se van a contagiar. Lo que yo tengo que poder ver es tener un pensamiento lateral. El pensamiento lateral es el que me permite mirar alrededor. Y cuando miro alrededor, ahí veo a la persona, veo a lo que le pasa a la persona, veo quiénes acompañan a esa persona, veo si está sola la persona, veo si tiene hermanos, si tiene grupo continente, si está internado en algún lugar, veo todo. Es doloroso tener una mirada lateral en discapacidad, porque nos hace ver todo y nos genera preguntas, como decía el licenciado, el psicólogo, nos genera dudas. Pero en realidad, quienes trabajamos en discapacidad, lo único que tenemos que estar contentos es si toda la vida que trabajamos en esto seguimos teniendo dudas. Porque quien trabaja con personas y para personas y reconoce la individualidad de la persona con discapacidad, y lo que debe sentir alguien que no puede salir, que tiene que sostener un barbijo, y ya sostenía la cabeza, y le costaba. Y que tiene problemas de conducta. ¿Y cómo le hago entender que no se puede sacar el barbijo? Y que tiene una discapacidad que no se puede mover ni las manos, tengo que ponerle barbijo. Y que tiene Alzheimer, y tiene que ponerse un barbijo. ¿Cómo hago para que lo entienda? ¿Cómo hago para poder trabajar sin que me paralice? Con el pensamiento lateral, pudiendo ver todo lo que pasa. Y de alguna manera de ahí puedo salir desde mí a poder ayudar. ¿Y cómo ayudo? Desde el derecho, sí, porque es la manera de decir, pero entonces ahí le reconozco el derecho a ser independiente. Ahí puedo empezar a hacer lo que dejamos cuando el día que nos dijeron 20 de marzo. La planificación centrada en la persona. Ayudar en esa planificación, no meternos en la planificación, ayudarnos en esa planificación. En la nueva normalidad, y para terminar con esto, si alguno me quiere hacer alguna pregunta, para terminar con esto, yo les quiero decir que la nueva normalidad nos va a dar a las personas con discapacidad y a las familias una nueva oportunidad, y si lo tomamos, vamos a pasar a un nuevo espacio de inclusión. Porque antes de la pandemia no podíamos ir a un restaurante. Ahora tampoco. Pero no podíamos ir porque no teníamos espacio para circular la silla de ruedas. Ahora lo vamos a tener por el distanciamiento social. Antes de la pandemia no podíamos subir un transporte público porque no había lugar y porque nos ponían cara cuando tenía que bajarse gente para que suba alguien con silla de ruedas o cuando alguien molestaba. Ahora vamos a poder. Las ciudades accesibles van a ayudar a la inclusión de todos. Lo nuevo teleasistido va a ayudar a que más personas puedan concurrir a centros educativos formales, a centros universitarios, que hoy tanto les cuesta recibir alumnos con discapacidad. Porque muchas veces los transportes no los podían llevar, porque la universidad cursaba de noche, y entonces, pero yo tengo que llevar de día un montón de niños a centros de día, y entonces nadie va a traer a alguien a las 11 de la noche.
Eso va a ayudar también al modelo educativo y a la inclusión educativa y a la inclusión laboral, como alguien dijo acá, porque ahora no van a poder decir que no pueden trabajar, porque puedo trabajar, si yo puedo trabajar desde mi casa, ¿por qué no puedo trabajar desde mi casa? Si tengo una discapacidad auditiva, tengo una discapacidad visual, ¿por qué no lo puedo hacer? Si con programas que hay puedo hacerlo perfectamente. Y una cosa más, ¿quién se va a animar a decirle ahora a alguna persona con discapacidad que no puede ir más que no puede ir al cumpleaños de fulanito del primo porque no te puedo llevar? Que no podés. ¿Quién le va a decir a la persona con discapacidad adulta mayor internada en estas navidades? No, no, te venimos a ver a las 7, pero después nosotros hacemos la fiesta. No, el derecho ese no lo van a querer perder, ¿eh? Y van a decir, ustedes hagan la fiesta, pero un rato antes, pero a mí me ponen en Zoom. ¿Qué problema hay? Por lo menos estoy 40 minutos. Y a la fiesta de cumpleaños voy. Voy por Zoom y estoy en la fiesta un rato. No me quedo más con el acompañante. Eso es el empoderamiento que nosotros tenemos que hacer y que ustedes, personas con discapacidad que me están escuchando, tienen que poder aprender. Y solamente acordarse que existe la convención, sin acordarse el artículo. Para eso estamos los abogados. Hay que aprender que la convención está vigente y que tenemos que aprender esos derechos desde el corazón y llevarlos a la mente. Y desde acá, los profesionales trabajar para mejorar la atención con las personas con discapacidad y para mejorar lo que es nuestro objetivo. El trabajo con las personas con discapacidad y las familias, su empoderamiento definitivo y su inclusión social. Si no hay ninguna pregunta, estamos por el minuto 56 y tengo 126 personas y 110 personas, así que muchísimas gracias por escuchar, siempre un gusto, y bueno, saben que me pueden encontrar para hacer cualquier pregunta, y nuevamente a la plataforma del Cisne y a la gente del Cisne, muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto. Y creo que no tenían preguntas, así que son todos saludos, todos corazoncitos, la verdad. 125 personas escuchando en una hora hablando un montón. Me quedo muy contenta. Y mi respeto a las personas con discapacidad y mi agradecimiento a todos los que trabajan y a las familias, sobre todo, ¿sí? A las familias que están hace 66 días en esta situación. Y que con mucha resiliencia nos están enseñando cómo empoderar a las personas con discapacidad. Un placer. ¿Dónde está el teléfono? Les tengo que finalizar. Si lo sé por Zoom. No, pero es finalizar y lo tengo que compartir. ¿Cómo comparto para finalizar? No sé, si no me mostras no puedo. A ver. Espera, hacer un video en vivo. No tengo esa aplicación, mamá, no puedo hacer un video en vivo si no tengo esa aplicación.
¿Listo?